Cuando sabía que tenía que preparar la palabra, no era para hoy, era para hace 15 días ya, pero me fui, bueno, todos saben que teníamos a nuestra mamá ingresada, doy gracias también por vuestras oraciones. Ella la han dejado salir, no le han dado el alta, pero está siendo atendida en casa, entonces ella está contenta después de 26 días de haber abandonado el hospital, pero todavía estamos a la espera de que o el Señor hace un milagro y no la tienen que operar o que le tengan que hacer un injerto. Así que agradecemos vuestras oraciones y os pido que por favor sigáis orando para una sanidad completa. Pues después de haber escuchado estos 2 domingos y también durante el jueves las predicaciones de mi esposo, del pastor Miguel, yo decía, bueno, Señor, ¿y de qué quieres que yo hable a la iglesia? ¿Qué quieres que yo comparta a la iglesia? Y estos domingos hemos estado escuchando de hablar de un tema tan importante y tan serio que es la salvación. El pastor Miguel nos dijo que la salvación no era algo que le íbamos recibiendo poco a poco, sino que es como el nacimiento de un bebé que nace de golpe, ¿sí? Y bueno, imagínense si no una madre estando de parto días y días y días y días y días. Sería terrible, ¿no? El nacimiento es así, rápido. Por eso se llama nacer de nuevo. La salvación es nacer de nuevo, ¿no? Y como el nacimiento es así rápido, pues la salvación también la recibimos en el momento que abrimos nuestro corazón al Señor y lo dejamos entrar. Pero también escuchamos estos días que no nos podemos quedar solamente con esto, sino que tenemos que dar frutos de esa salvación. Y los frutos se ven cuando nosotros empezamos a ser cambiados, cuando nuestro carácter es cambiado, nuestra forma de ser, nuestra manera de vivir es cambiada, es cuando estamos dando los frutos de esa salvación. La salvación es instantánea, pero la transformación lleva un tiempo en nuestras vidas. Por eso el Señor dice que perfecciona su obra en cada uno de nosotros. Entonces, pensando en todo esto, yo dije, Señor, bueno, ¿y de qué voy a hablar yo ahora, no? Porque yo quiero ir a tono con lo que tú nos estás hablando. Yo quiero seguir la línea de la que tú nos estás hablando. Entonces el Señor, hoy les voy a hacer leer. Les invito a que abramos la Biblia en el Evangelio de Mateo. En Mateo, el capítulo 8 y el versículo 18. Si lo tiene, diga amén. Muy bien. El versículo 18 dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Mateo 16. El versículo 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Meditando en estos pasajes, yo pensaba, si en la época del Señor Jesús hubiera habido club de fans, les aseguro que Él hubiera tenido muy pocos.
aunque le seguían muchos. Pero ¿por qué digo esto? Porque generalmente, saben que las personas que tienen el club de fans, los cantantes, los artistas, siempre es porque presentan su mejor cara. Generalmente la gente de un artista le conoce cuando está cantando, no le conoce de puertas para adentro, ¿no? A un artista le conoce a lo mejor por sus pinturas, por sus esculturas, pero no le conoce realmente. Entonces, claro, tienen muchos seguidores, porque más que nada están siguiendo lo que hacen, ¿no? Yo decía, pero mira al Señor. Cuando alguien le decía que le siga, era como que flash, ¿no? ¿Quieres seguirme? Mira, pues no tengo ni dónde dormir, ¿no? No tengo dónde reclinar mi cabeza. Otro le decía, bueno, déjame que entierre a mi padre. No, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y a sus discípulos dice, el que quiere seguir en pos de mí, pues que tome su cruz y me siga. Entonces, era como que el Señor no lo pintaba nada fácil al que quería seguirle. Realmente era un desafío. Y no sé si se acuerdan también, en Marcos, en el capítulo 10, la historia del joven rico que se acercó al Señor, ¿no? Les invito a que hablen en el versículo 21, después que él le había dicho que tenía que guardar los mandamientos y que el joven le dijo, yo los guardo desde mi juventud. Entonces al final el Señor le dice, en el versículo 21 de Marcos 10, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Es decir, deja todo lo que tienes, deja tus posesiones, tu comodidad, y sígueme. Pero no me sigas de cualquier manera, sino tomando tu cruz. O sea que el Señor se lo dejó clarísimo. Y todos sabemos cómo dice, cómo termina, que el joven se fue triste. Triste. Entonces, hay una cosa que está clarísima. Cuando el Señor nos pide que le sigamos, Él quiere la exclusiva. ¿Saben cómo esta de las revistas? Cuando hay una boda, que cuando tienen vendida la exclusiva, lo tapan todo, nadie puede saber nada. ¿Por qué? Porque la exclusiva está vendida a una revista, ¿no? Bueno, nosotros lo mismo. El Señor nos pide la exclusiva. No nos quiere compartir con nadie. Vamos de nuevo al libro de Mateo, al capítulo 4. El versículo 18 de Mateo. Dice así, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Estaban en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y un poquito más adelante, en el capítulo 9, el versículo 9, nos encontramos con Mateo, otro de los discípulos. Y dice, pasando Jesús allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. ¿Qué diferencia, no? Los anteriores no dice, bueno, lo dejaron todo y le siguieron. El joven rico, en más, del joven rico aclara, se volvió triste. No le siguió, se volvió triste. En cambio, los discípulos, es que a mí me llamó la atención porque
los pescadores de los 4 hermanos dice lo mismo. Al instante, dejando las redes, dejando a su padre, siguieron detrás del Señor Jesús. Y dice, dejándolo todo. Para mí las redes, las barcas representan las posesiones que ellos tenían, era a lo que se dedicaban. Y también me llamó la atención porque dice, y dejando a su padre, es decir, relaciones personales, también dejando a su padre. El otro le pidió que lo dejara ir a enterrar a su padre. Sin embargo, estos, dejando a su padre, siguieron a Jesús. Es decir, no tuvieron problema en dejar dinero, familia. Dice que lo dejaron todo y le siguieron al instante. Si alguno de nosotros, o yo supongo que todos, ¿no? Pero hemos decidido seguir al Señor Jesús y realmente nos hemos puesto a pensar de que seguir a Jesús sería fácil, o si lo estamos siguiendo y todo nos parece fácil, de color de rosa, entonces tendríamos que examinar si realmente estamos siguiendo las pisadas de Jesús. Porque el Señor no lo pintó nada fácil. Él no nos engañó, no nos engañó en ningún momento. Él dijo que seguirle era tomar su cruz. Fíjense que Él nos dice, niéguese a sí mismo. Llevar la cruz, perder la vida, no son propuestas nada apetecibles. No creo que aquí podemos decir, bueno, pero era Jesús. Pero si alguien me dijera, bueno, mira, sígueme, que las cosas no te van a hacer nada fáciles, vas a tener que negarte a ti mismo, dejar tus cosas. Bueno, ¿y cómo dejar mis cosas, negarme a mí mismo? Sobre todo en estos momentos en que la sociedad nos enseña a mírate a ti mismo, cuídate a ti mismo, no pienses en los demás. Si tú estás bien contigo mismo, lo demás no importa. Tienes que luchar por ti. Eso es lo que estamos aprendiendo. Esto es lo que nos están enseñando. Esto es lo que vuestros hijos están aprendiendo muchas veces en la escuela. ¿Sí? Y sin embargo el Señor nos habla de todo lo contrario. Dejarlo todo, tomar nuestra cruz y seguirle. A veces pensamos que como la salvación, hemos escuchado muchas veces que es gratis, pues entonces no me ha costado nada. Pero no es verdad. La salvación es por gracia, pero no es gratis, porque al Señor le costó su vida. Yo creo que un precio más alto que este, imposible. Claro que a nosotros no nos costó, porque Él fue el que pagó el precio. Y por su gracia la recibimos. Es verdad que no tenemos que hacer méritos, pero no podemos menospreciar el precio que el Señor pagó por cada uno de nosotros. Porque Él derramó hasta su última gota por ti y por mí, para que nosotros podamos tener vida. Entonces la salvación es mucho más serio de lo que pensamos, mucho más serio de lo que pensamos. Dicen que el Señor se humilló, dejó la gloria, el lugar que tenía al lado del Padre, se humilló, tomó la forma de hombre y murió de la peor manera posible. En esa época era la manera más humillante que se podía morir. Entonces, ¿qué significa realmente esto que el Señor nos dice? Toma tu cruz y sígueme. A veces nos equivocamos y pensamos que tomar la cruz es, ahora tengo que padecer una enfermedad muy, muy grave durante un tiempo. Bueno, tengo que soportar a mi marido, a mi mujer o a la suegra, como dicen algunos.
No. La cruz no tiene nombre y apellido. Eso no es tomar la cruz. El tomar la cruz es negarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Negarnos a nuestra voluntad. En la época en que murió el Señor Jesús, saben que el pueblo judío estaba siendo sometido por el Imperio Romano. Y cuando alguien era condenado a muerte de crucifixión, aparte de que era la peor muerte que había, también era humillado. Primero que tenía que cargar con su cruz hasta el lugar donde iba a ser crucificado. Bueno, nosotros lo sabemos porque lo leímos cuando el Señor va a la cruz, ¿sí? Él va cargando su cruz y yo me imagino que porque estaba tan lastimado y tan herido de los azotes, tuvieron que buscar a alguien que cargara su cruz, ¿vale? Entonces, pero él iba cargando la cruz, porque eso es lo que hacían los condenados, cargar con su cruz hasta el lugar. Entonces, cuando la gente veía pasar, porque sabemos que el Señor hizo como un paseo hasta el Gólgota, cuando la gente veía pasar a una persona que iba a ser crucificada, sabía que esa persona ya había perdido todo, su dignidad, sus derechos, todo, y que ahora estaba a merced de las autoridades, de lo que las autoridades decidieran. ¿Sí? Eso es tomar la cruz. Eso es tomar la cruz. Despojarse de todo, ya no tener ningún tipo de derechos. En esta época que todo el mundo exige sus derechos, cuando nos entregamos al Señor y decidimos seguirle, nos olvidamos de nuestros derechos. ¿Sí? Hay que pagar un precio. No todos pagamos el mismo precio, pero no todo el mundo tampoco está dispuesto a pagar ese precio. Así como el Señor estuvo dispuesto a pagar el precio por nosotros, no todos estamos dispuestos a pagar el precio para seguirle. Algunos quieren seguir a Jesús sin renunciar absolutamente a nada. A veces el Señor nos pide que renunciemos a nuestras relaciones. Entonces podemos decir, ay, pero ¿cómo? ¿El Señor quiere que yo odie a mi familia, a mis amigos? No, el Señor no dice eso. Pero cualquier relación que tengamos que sea mayor que Él, a esa relación tenemos que renunciar. Porque ninguna relación, ni la que tengo con mi marido, ni con mis hijos, puede estar por encima de mi relación con el Señor. A veces dicen, bueno, pero yo me convertí y yo tenía unos amigos antes. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a dejar de verlos? Miren, yo leí algo que me llamó mucho la atención y que es una gran verdad. Cuando venimos del mundo y nos convertimos al Señor y el Señor empieza a hacer cambio en nuestras vidas, una de dos, o nuestros amigos se interesan por ese cambio y quieren lo mismo que tenemos nosotros, o nuestros amigos nos dejan. No tenemos ni siquiera nosotros necesidad de dejarlos. ¿Por qué? Porque lo que teníamos en común, si salíamos y nos emborrachábamos, si compartíamos un lenguaje que no es el correcto y ya no lo compartimos, ya no tenemos nada en común, ya no quieren saber nada de nosotros. Por eso no se preocupen por sus amistades, porque una de dos, el Señor va a obrar para que ellos también quieran cambiar, o si no quieren cambiar, pues se apartarán de nosotros. Así que por eso el Señor dice que renunciemos a nuestras relaciones. Porque si yo me he entregado al Señor, quiero seguirle, pero continúo emborrachándome los fines de semana, saliendo con mis amigos por aquí y por allá, y no muestro ningún cambio en mi vida, entonces quiere decir que quizás no he sido salvo. Porque mi vida sigue siendo la misma. ¿Cómo voy a convencer a los que me rodean de que seguir al Señor es diferente si yo sigo haciendo lo mismo? Si por mi boca siguen saliendo las mismas palabras que salían antes. Ellos tienen que ver que hay un cambio y tienen que anhelar ese cambio. ¿Qué te ha pasado? Ya no eres la misma persona. Yo quiero eso que tú tienes, porque te veo feliz, porque te veo diferente. Por eso la salvación, que es instantánea, tiene que provocar
un cambio en cada uno de nosotros. Eso es seguir a Jesús tomando la cruz, dejando las cosas que nos ataban, despojándonos de todo eso. También hay una cosa que ayer estábamos hablando con alguien y mi esposo dijo una frase y le digo yo, esta me la has quitado, porque esta la tengo yo para decirla mañana en el sermón. Y bueno, para mí fue bueno porque fue una confirmación. Y era esta frase, cuando el Señor nos pide que llevemos su cruz, nos está diciendo que renunciemos a nuestros propios sueños y que soñemos lo que Él tiene para nosotros. Y les voy a dar una noticia. Siempre los sueños del Señor son mayores y mejores que los que nosotros tenemos. En el Señor conseguiremos cosas que ni siquiera las hemos soñado. Por eso el Señor nos pide que renunciemos a nuestros sueños. No porque, ay, el Señor, qué malo, todo lo que nos pide. No, porque Él siempre tiene algo mejor para nosotros. A veces cuesta verlo, pero es verdad. El que lo ha experimentado lo sabe, es verdad. Yo puedo soñar con algo, pero lo del Señor siempre es mayor y es mejor. Así que podemos confiar a ciegas, porque Él sí que lo sabe, que es mejor para nuestras vidas. Y otras veces el Señor, porque claro, el Señor nos pide que renunciemos a las cosas que nos cuesta renunciar. A las que no nos cuesta ya renunciamos nosotros solos. Pero a veces el Señor nos pide que renunciemos a las cosas materiales. Entonces podemos pensar, pero ¿qué pasa? El Señor nos quiere pobres, nos quiere necesitados, nos quiere miserables. No, para nada. Eso no quiere decir que yo no pueda tener mi casa o que pueda tener un coche. Pero si esa casa, ese coche, están ocupando en mi corazón un lugar que es el que le pertenece al Señor, pues tengo que despojarme de eso. Porque cuando ansiamos y tenemos la ambición de quiero más y quiero más y quiero más, ¿y para qué quieres más? Entonces es cuando el Señor dice, deja eso. Deja eso, que eso te aleja de mí. Eso te aleja. Escuchamos muchas veces, bueno, es que no puedo, no quiero que nadie se lo tome a mal, porque no digo, porque sé que hay gente que lo hace porque tiene necesidad, pero hay gente que busco más horas de trabajo, más, porque ahora me quiero comprar una tele más grande, porque ahora quiero un coche mucho más grande que el que tengo. Eso no es cubrir mis necesidades. Eso es cubrir mis ambiciones. Entonces, todo ese tiempo que tendría que estar ocupado en las cosas del Señor, a veces ocupado de mi familia, no puedo porque tengo que estar ocupado trabajando. Porque claro, como no tengo suficiente con lo que tengo, pues necesito más. Y saben, les voy a decir un secreto. Cuando más tengo, más quiero. Cuando mi corazón está puesto en las cosas materiales, nunca tengo suficiente. Si no, miren los multimillonarios. Ya no necesitan trabajar ni ellos, ni su familia, por no sé cuántas generaciones. Sin embargo, nunca tienen suficiente. Siempre quieren más y más y más. Y eso es lo que el Señor nos dice. No es que el Señor no quiere que tengamos lo suficiente, porque dice que Él se ocupa de todo lo que necesitamos. Pero cuando ya no es necesidad y es ambición, eso está ocupando un lugar que le corresponde al Señor. Entonces, hermano, hermana, déjalo. Eso es tomar la cruz y negarse. Eso es. Por eso digo que el precio no es para todos iguales. Por eso digo que para todos no es iguales. A lo mejor a mí me tiene atada una relación y no quiero dejarla. Y el Señor me está diciendo, déjala, porque está ocupando mi lugar. Otro puede ser que tenga cosas materiales que el Señor le está exigiendo y que a mí a lo mejor no me cuesta desprenderme de lo material. Por eso cada uno de nosotros tenemos que saber cuál es nuestra cruz. Acuérdense, la cruz no tiene nombre y apellido. No tiene nombre y apellido.
Negarse a sí mismo, que es lo que nos dice el Señor, significa decir continuamente, no a mí mismo y al yo, y sí a Jesús. ¿Y por qué digo continuamente? Porque nuestro yo es tan grande, que siempre quiere salir. Siempre está ahí. Yo. Yo a mis alumnos les digo en la escuela, porque a mí me gusta cuando corregimos algo, por ejemplo, que todos puedan participar. Y siempre están los de siempre. Yo. Entonces yo a veces le digo, cómprate un yo, no levantes tanto la mano. Yo. No, yo no. Y así es nuestro yo. Y empezamos desde pequeñitos. Porque los niños pequeñitos empiezan, mío, yo, ¿sí o no? Bueno, y así seguimos. Toda nuestra vida, el yo se quiere levantar. Por eso dicen que hay que crucificarlo, ¿sí? Que tiene que morir ese yo cada día. Porque cada día resucita. Este debe ser el único que resucita cada día. Ahí está, levantándose y queriéndose imponer en nuestra vida. Entonces ahí cuando tenemos que decir no. Yo digo sí a Jesús. A mí yo, no. No es fácil, No es fácil. Es poner por encima de mi deseo la voluntad de Dios. Es hacer que Dios sea la pasión de mi vida. Cuando escribí esto, yo sentí que el Señor me preguntaba a mí, ¿y yo soy la pasión de tu vida? Yo te invito a que te preguntes esta mañana. No les voy a decir lo que yo le contesté al Señor, pero cada uno sabe. ¿Yo soy la pasión de tu vida? A los que les gusta el fútbol ya saben lo que es sentir pasión por un equipo, ¿no? ¡Wow! Cuando gana, cuando pierde, no quiero saber nada. Eso es pasión. ¿Tenemos esa misma pasión por el Señor, por sus cosas, por seguirle? Siempre estamos cortos de tiempo. No sé si a alguien le sobra el tiempo, pero siempre nos falta tiempo. Pero a los que nos gusta el fútbol, seguramente cuando hay un partido, encontramos un par de horitas para sentarnos a mirar el partido. ¿Sí? Y digo el fútbol porque el fútbol realmente levanta pasiones, en hombres y en mujeres. Pero cuando tenemos que buscar al Señor, nunca tenemos tiempo. Siempre hay cosas más importantes, o no más importantes, pero que requieren de nuestro tiempo. El Señor nos pide eso, pasión por seguirle. Cuando uno siente pasión por algo, lo demás no le importa. Va a ese algo. Entonces, esa es la pasión que el Señor quiere despertar en cada uno de nosotros. Cuando el Señor vino a la tierra, todos sabemos que el pueblo judío estaba esperando un libertador, ¿sí? Pero el libertador que esperaba, ellos pensaban que venía un libertador que los iba a liberar del yugo de los romanos. Ese era el libertador que ellos estaban esperando. Alguien que los liberara del yugo de los romanos. Cuando el Señor empezó a caminar por la tierra y a hacer milagros, cuando empezó su ministerio y hacía milagros, muchos le seguían por los milagros que hacían. Él mismo lo dijo, me seguís por los panes y los peces. Lamentablemente hoy día en muchas iglesias se predica lo mismo. Vengan que la vida con Jesús va a ser fácil. Vengan que van a tener prosperidad. Vengan que el Señor va a solucionar todos sus problemas. Claro, las iglesias se llenan, pero después a la hora de la verdad, ¿qué pasa? Claro, yo pensaba, imagínate qué poco popular una iglesia donde se predica el verdadero evangelio, ¿no? Vengan, sigan a Jesús, van a seguir teniendo problemas, quizás sean más llevadero porque están con Jesús, pero los problemas van a seguir. ¿O alguno de ustedes dejó de tener problemas? Quizás son diferentes, pero todos seguimos teniendo nuestros problemas. Es verdad que con el Señor se llevan de otra manera, pero Él no nos dijo en ningún momento, vengan en pos de mí que se os acabarán los problemas.
No, en ningún momento lo dijo. Por eso yo no entiendo personas que comparten la palabra como que el evangelio todo es, qué bien, te va a ir todo bien, vas a tener casa, coche, trabajo. Y yo no digo que el Señor no nos provea de todo esto, pero no es lo que el Señor predicaba. Él no le decía a la gente, vengan que conmigo van a tener de todo. Al contrario, les dijo, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Así que, ¿de dónde aprendemos? ¿En qué lugar de la Biblia encontramos? Venir a mí que os va a ir todo bien. Venir a mí que vais a ser prosperados. No. Y eso no quiere decir que, bueno, claro, la cosa está tan difícil que entonces mejor no seguir al Señor. No, porque yo creo que cada uno de nosotros hemos experimentado de que en el momento que seguimos a Jesús, sí que cambian las cosas en nuestra vida. Sí que el Señor nos provee de lo que necesitamos. Sí que cuando estamos enfermos clamamos a Él y Él nos responde. Porque sabemos que Él es el timón de nuestra vida. Pero no es porque el Señor quiere que le sigamos por lo que Él hace. No seguimos al Señor por lo que Él nos da, por las bendiciones. Sí que son bienvenidas las bendiciones. Claro que sí. ¿A quién no le gusta recibir cosas buenas? Pero, Señor, si no me bendice yo no te sigo. No. ¿Saben una cosa? El Señor no le rogó a nadie que le siguiera. No le rogó a nadie. Imagínense el joven rico cuando le dijo, sígueme, y se fue triste. Que el Señor, hey, ven, no te vayas, es que, mira, no, se fue. Los discípulos no les repitió 2 veces, sígueme. Se levantaron y le siguieron. Por eso el Señor tenía muchos seguidores, pero pocos discípulos. ¿Saben qué pasaba con toda esa multitud que le seguía? Cuando llegaba la noche, cada uno se iba a su casa. Pero los discípulos se quedaban con el maestro. Y era en ese momento que le conocían en intimidad. ¿Sabían qué comía el Señor? ¿Sabía cuando el Señor se apartaba a orar? Cuando seguramente oraban juntos. Eso solamente lo vivían aquellos que habiéndolo dejado todo, le siguieron. Y eso es lo que el Señor nos promete. Si le seguimos, vamos a tener intimidad con Él, vamos a conocerle mejor. Y les aseguro que eso vale mucho más que cualquier riqueza. Vuelvo a repetir, vivimos en un mundo que nos está continuamente diciendo que busquemos lo mejor para nosotros, que nos preocupemos por nosotros. Esto no es lo que nos dice el Señor. Porque encima de todo nos dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Así que no solamente no le seguimos a Él para que nos dé cosas, sino que además de lo que nos dé, tenemos que buscar el bien de nuestro hermano. Nadie puede decir que se siente engañado. A mí en la iglesia, cuando me predicaron, me engañaron. No si escucharon el verdadero evangelio. No si escucharon, si me quieres seguir, toma tu cruz y ven en pos de mí. Niégate cada día. A cada momento que el yo se quiera levantar, niégate y sígueme. Niégate y sígueme. Por eso la decisión de seguirle es algo personal. Nadie puede obligar a nadie a seguir a Jesús. Padres, escuchen bien, ni siquiera los padres pueden obligar a sus hijos. ¿Escucharon bien? Un hijo no sigue a Jesús porque lo sigue su padre. Es verdad, somos ejemplo, aconsejamos, cuando son pequeños les traemos a la iglesia, pero llega un momento en que nosotros no podemos obligarles. ¿Cuántos han experimentado esto? ¿Sí o no? Es verdad. No podemos obligarles, porque la decisión de seguir a Jesús, la decisión de aceptar a Jesús, es algo personal.
Por eso, no porque estemos en la iglesia 20 años, 30 años, quiere decir que estamos siguiendo a Jesús. Ni siquiera quiere decir que somos salvos. Mi esposo decía el domingo pasado, no porque alguien haya nacido en un garaje es un coche. ¿Sí? No porque alguien haya nacido en la iglesia. Yo nací en la iglesia. Yo no sé si soy la quinta o sexta generación de creyentes en mi familia. Imagínense, yo ya podría decir, ya tengo el cielo ganado. Tantas generaciones. No, señor. No, señor. Yo un día tuve que hacer, aunque nací en la iglesia, crecí en la iglesia, y gracias a Dios el Señor me guardó y nunca me aparté y me fui al mundo. Pero en un momento tuve que reconocer que yo era pecadora. Quizás no había hecho los grandes pecados, porque el Señor me guardó. Pero sí sabía en mi corazón que yo necesitaba a Jesús de una manera personal. Que no importaba si mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos habían sido creyentes. Que yo necesitaba a Jesús como mi Salvador personal. Tuvo que ser mi decisión. Y como digo, el Señor me preservó, me guardó, y yo cuando crecí no fui una adolescente rebelde, y en ningún momento se me cruzó por la cabeza, me voy a ir a ver el mundo qué tal. No, el Señor me guardó de eso. Pero hay muchos hijos de creyentes, de pastores que han nacido en las iglesias y que en algún momento se han apartado, y muchos reflexionaron en algún momento, el Señor les volvió a tocar y han vuelto. Pero hay otros que no han vuelto todavía. Siempre estamos orando por los que se han apartado, que han creído, se han apartado y que todavía siguen ahí apartados. Y sigamos orando para que vuelvan a la casa del Padre. Pero ya ven que haber nacido en una iglesia no es una garantía. Por eso la decisión de seguir a Jesús es algo personal. Yo no puedo, por más que sea mi hijo, coger la cruz y decirle, ven, te pongo la cruz y sigue a Jesús. No, Señor. Porque la cruz de mi hijo va a ser diferente a la que yo tengo que llevar. Entonces, ¿puedo orar por mi hijo, por mi hija? Obviamente. No dejemos de orar por ellos. Para que les veamos caminando y siguiendo a Jesús. Pero por más que nosotros nos esforcemos humanamente hablando, nunca vamos a conseguir que ellos les sigan. Porque esa es una decisión que viene del corazón. ¿Cuántos hijos hay que engañan a sus padres? Van a la iglesia, todo, y después afuera tienen una vida totalmente diferente. ¿Qué pasaría si el Señor viniera hoy? Y ese hijo que en la iglesia pinta una cara y afuera tiene otra. ¿Dónde creen que iría ese hijo? El Señor no es un Dios de apariencias. Con el Señor o blanco o negro, o frío o caliente. Y yo sé que como padres a veces nos duele, porque no podemos hacer nada, pero es que realmente no podemos hacer nada. Ni por nuestros hijos, ni por nuestros hermanos carnales, ni por nuestros padres, si no son creyentes. Oramos por ellos, pero no podemos salvarlos. El único que salva es el Señor. En un culto es muy fácil, cuando estamos sintiendo la presencia del Señor, cuando somos tocados por su presencia, es muy fácil decirle, Señor, te voy a seguir hasta el fin. ¿Sí o no? Cuando está la presencia del Señor, nos rendimos y estamos dispuestos a lo que sea, porque está la presencia del Señor. Pero ¿qué pasa cuando salimos? Porque los discípulos del Señor no eran discípulos solamente cuando estaban con la multitud. Eran discípulos las 24 horas del día. Las 24 horas del día seguían al Maestro, las 24 horas del día servían al Maestro. Y eso es a lo que nos llama el Señor a cada uno de nosotros.
Uy, pero no me voy a pasar 24 horas en la iglesia. No, no quiere decir eso. Como cuando dice orar sin cesar, no quiere decir que vamos a estar las 24 horas del día encerrados en la iglesia orando, sino que es nuestra actitud delante del Señor. Entonces yo con mi actitud, con mi forma de ser, voy mostrando si realmente estoy siguiendo al Señor o no. Si realmente tengo esa intimidad con Él. Si realmente la quiero tener. Porque el Señor nos ofrece esa intimidad a todos. Él nos ofrece a todo Él tomar la cruz y seguirle. No es un llamado exclusivo. Pero ser discípulo es aquel que renuncia a todo por seguir a su maestro. Pero les voy a dar un secreto, les voy a contar. Todo esto tiene su recompensa. El negarnos a nosotros mismos, el dejar todo lo que nos ata y que nos impide seguir al Señor, tiene su recompensa, que es el Señor mismo. Una recompensa más alta que esta, estar con Él, conocerle a Él, vivir con Él. Hay mucha gente que le acepta porque, mira, tiene miedo de irse al infierno. Ha escuchado que existe un infierno y prefiere irse al cielo. No es eso seguir a Jesús. No le seguimos por eso. Creo que era Santa Teresa que decía, Señor, no me mueve a seguirte el cielo que me tienes prometido. Porque aunque no hubiera cielo, yo te seguiría. Y aunque no hubiera infierno, yo te temería. Eso decía Teresa de Jesús. Y es verdad, no le seguimos por miedo a ir al infierno o por el anhelo de ir un día al cielo, sino que le seguimos porque le amamos y porque queremos que Él sea lo más importante en nuestra vida. No importa el precio que tenemos que pagar. Este es el título que yo le puse a mi mensaje de hoy. El precio de seguirle a Él. No importa el precio. Siempre lo que ganamos es mucho más alto. No es una decisión fácil, pero es una decisión hermosa. Vivir al lado del Maestro, conocerle en intimidad, seguir sus pisadas hasta el fin. La decisión es nuestra, pero contamos con su ayuda y sostén en todo momento. Él no nos dejará ni nos fallará. Como dice Mateo 28:20, Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y saben una cosa? Él es el único que no rompe sus promesas, sino que las cumple. Así que yo les invito a que sigan a Jesús, que sigamos a Jesús. Yo no sé si esta mañana hay alguien que nunca entregó su vida al Señor. Quizás habéis escuchado esta mañana, uy, pero ¿cómo voy a seguir a un maestro que me pone las cosas tan difíciles? No es fácil, pero es hermoso. Así que yo les invito, si hay alguien que nunca entregó su vida al Señor, les puedo asegurar que si toman esta decisión, no se van a arrepentir. Es la decisión más importante que tomamos en nuestra vida. Decirle sí al Señor. Y es verdad que no nos promete un camino fácil, pero el Señor en su bondad, en su amor, en su misericordia, se ocupa de cada uno de nosotros y de nuestras necesidades.